Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura, con la temática titulada Cumplimiento de estándares mínimos, resolución 0312 de 2019 en el sector manufactura. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Perdón, ubico un poquito mejor mi cámara. Ya. Muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar nuestra acción de cumplimiento de estándares mínimos. Permítanme un segundo. Oculto un momento la pantalla. Ya, gracias. Vamos a comenzar con una frase de Tony Robbins, escritor estadounidense, que dice: el único límite a tu impacto es tu imaginación y compromiso. Tony Robbins es un escritor estadounidense. ¿Por qué hablamos de imaginación, de compromiso y de impacto? El sistema de gestión está definido por el decreto 1072 del 2015. La resolución 0312 del 2019 establece los requisitos mínimos que debe tener el sistema de gestión. Muchas veces, por implementar el sistema y por cumplir los requisitos, hablamos de lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? La gente, el trabajador. Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, prevenir la aparición de enfermedades laborales, proyectar la cultura de autocuidado, trabajar en la cultura de autocuidado. Esa es nuestra responsabilidad y para ello no hay una fórmula, no hay una receta. ¿Por qué? Porque cada industria es única y cada industria es única porque tiene unos peligros particulares propios de su contexto. Como les han dicho en muchos seminarios, una empresa de construcción no es igual a otra empresa de construcción, por más que pertenezcan al mismo sector. Lo mismo pasa con manufactura y mucho más, porque en manufactura tenemos confección, tenemos productos químicos, tenemos productos alimenticios, tenemos muchas clases de manufactura. Entonces, es importante que nos contextualicemos en el tipo de sector y en las características propias de cada una de las empresas para poder hacer una implementación correcta de estándares mínimos. Por eso, vamos a comenzar con, en el primer momento, hablar del componente del hacer para el sector manufactura, acorde al número de trabajadores. En un segundo momento vamos a hablar de los indicadores como herramientas de medición de impacto en el sistema de gestión, según el número de trabajadores de la empresa. Y tercero, los elementos angulares del ciclo PHBA para la estructuración del sistema de gestión acorde al número de trabajadores. Nuestro objetivo general es establecer estrategias para lograr el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector manufactura acorde al número de trabajadores de la empresa. Como objetivo 1, vamos a determinar los aspectos fundamentales para el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de Objetivo 2, determinar la aplicabilidad específica en el sector manufactura en el cumplimiento de estándares mínimos. Y en un objetivo 3, establecer a partir de lineamientos normativos las estrategias para el cumplimiento de estándares mínimos según tipo de empresa.
Para ello, vamos a comenzar con las preguntas de nuestro sondeo, como es habitual. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Nos vamos entonces con nuestra primera pregunta. El estándar mínimo que permite evidenciar el cumplimiento de los demás estándares mínimos es: A. La política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. B. El plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. C. Los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. D. La auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. La política y los objetivos del SGSST, un 15% de respuesta. B. El plan de trabajo anual del SGSST, un 24%. C. Los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 30%. D. La auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 31% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son un instrumento que permite determinar: A. El cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. B. El comportamiento de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la empresa. C. El logro de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. D. Todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. El cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 9%. B. El comportamiento del accidente de trabajo y enfermedades laborales en la empresa, un 0%. C. El logro de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 5%. D. Todas las anteriores, un 86% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El estándar mínimo que sirve de base para determinar las actividades del hacer del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es: A. La política de seguridad y salud en el trabajo. B. La rendición de cuentas. C. Los indicadores de proceso. D. La identificación de peligros. Le recordamos a nuestros participantes que pueden dejar sus dudas e inquietudes en nuestro chat de preguntas. Con gusto, a lo largo de nuestra acción educativa, nuestro experto estará dando respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. La política de seguridad y salud en el trabajo, un 19%. B. La rendición de cuentas, un 7%. C. Los indicadores de proceso, un 27%. D. La identificación de peligros, un 46% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Mil disculpas. Vamos a comenzar con nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es el estándar mínimo que me conduce la planeación del hacer? Pues el estándar mínimo que me conduce la planeación en el hacer, no sé con los términos, es decir, el estándar mínimo que es la base para poder proyectar las actividades del hacer, es, pues, efectivamente, la identificación de peligros. ¿Por qué la identificación de peligros? Porque es precisamente en esa gestión de peligros y riesgos y esa matriz de peligros lo que nos establece cuáles son los peligros a los que están expuestos desde seguridad industrial y desde higiene industrial, que ya lo hemos trabajado en seminarios anteriores.
y también nos permite identificar las amenazas a las que están expuestos los trabajadores de la empresa, ya sea al interior de las instalaciones, para los que son de proceso, o fuera de las instalaciones, para los que son comerciales y los que tienen otras actividades administrativas que les buscar desplazamiento. Pero si miramos la gestión de la salud, lo que son las condiciones de salud, exámenes médicos y perfil sociodemográfico, comportamiento de accidente de trabajo y enfermedad laboral, y los sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿de qué dependen estos tres? Estos tres dependen, quiero irme acá y después miramos un poquito más a detalle la identificación de peligros. Miremos que desde los peligros de seguridad industrial va enfocado ¿a qué? A la prevención de la accidentalidad. Y en ese orden de ideas, pues esta prevención de accidentalidad, ¿dónde la vemos reflejado? En lo que es la estadística, el indicador de accidentalidad, las investigaciones de los accidentes. Recordemos que por resolución 1401 del 2007, todos los accidentes e incidentes deben ser investigados, y a partir de esas investigaciones, pues vamos a tener unos planes de acción. Mientras que cuando hablamos de higiene industrial, estamos hablando de peligros que generan o que causan enfermedad laboral. Y pues la enfermedad laboral, ¿qué hacemos? La vigilamos. Vigilamos la aparición de la enfermedad laboral porque son dos procesos diferentes. La accidentalidad es un evento repentino que ocurre a causa o con ocasión del trabajo, mientras que la enfermedad laboral es la patología que se desarrolla, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, de acuerdo con las características de la exposición en tiempo, modo y lugar. Entonces, ¿para qué nos sirven los sistemas de vigilancia epidemiológica? Para monitorear la presencia de la enfermedad laboral. Entonces, si nos damos cuenta, el componente de gestión de la salud, lo que nos va en un principio es a determinar las condiciones de entrada de nuestros trabajadores. ¿Cómo están funcionando realmente? Es decir, la efectividad de los controles en relación con el comportamiento de los accidentes de trabajo y de la enfermedad laboral. Y pues otra forma de monitorear la enfermedad laboral es por medio de los sistemas de vigilancia epidemiológica desde el punto de vista de la incidencia, es decir, de la aparición de nuevas enfermedades, y de la prevalencia, es decir, se rehabilitan o no se rehabilitan. En ese orden de ideas, pues tenemos que hacer una identificación de peligros diferenciando cuáles producen accidente de trabajo y cuáles producen enfermedad laboral. ¿Me están escuchando? Wilmer, Señor. ¿me están escuchando? Sí, señor. Ok, porque recordemos que los peligros dependen de la actividad que se realiza y del contexto. Entonces, empezamos a mencionar peligros de seguridad industrial. Hay unos que son puros, es decir, que solamente producen accidentes o están relacionados con accidentes de trabajo. Hay otros que están relacionados solamente con la enfermedad laboral, pero hay otros que tienen un componente de accidente de trabajo y otro componente de enfermedad laboral, como es el químico. El químico, los peligros químicos por uso de sustancias corrosivas nos van a generar accidente de trabajo. Hablemos de industria de alimentos, hablamos del sector químico, principalmente. También podemos hablar del sector metalmecánico, que también pues algunas veces está entre el sector manufactura, otros están en riesgo 4, entre otros. Pero desde el punto de vista de la enfermedad laboral, pues cuando hablamos de un ingreso por vía inhalatoria y por vía dérmica, estamos hablando que puede generar, de acuerdo con el decreto 1477 del 2014, peligros químicos.
Mientras que cuando hablamos de peligros desde la seguridad industrial, condiciones de seguridad, hablamos de peligros mecánicos por uso de herramientas, equipos y máquinas, peligros eléctricos o energías peligrosas, principalmente el mantenimiento de máquinas, herramientas de máquinas y equipos principalmente. Pues también debemos contemplar el uso de herramientas eléctricas. Entonces, porque también en el uso de herramientas eléctricas tenemos la identificación de los dos peligros, tanto peligro mecánico como peligro eléctrico. Debemos identificar también condición de seguridad tecnológico, incendio y explosión. ¿Por qué la pongo en verde? Porque es que esto ya es muy específico de cierto tipo de empresas, principalmente empresas de sector químico o empresas que tienen unos volúmenes importantes, estamos hablando de unos tanques estacionarios de productos inflamables o que tengan uso de gases industriales. Entonces ya estamos hablando de tecnológico, incendio y explosión. Pero hablemos de sector confección, manufactura. Pues manufactura, sector confección no va a tener, si tiene potencial de inflamabilidad por el almacén de textiles, por el almacenamiento de textiles, pues también toca mirar cómo se puede presentar o cómo se puede evidenciar esta condición de seguridad tecnológica. Locativo por desnivel y caída de nivel, pero también tenemos que ver locativo en trabajo en alturas. ¿Por qué trabajo en alturas sector manufactura? Porque tenemos las actividades de mantenimiento de herramientas, equipos y mantenimiento de infraestructura, techos. Hay muchas actividades en el sector manufactura que tienen que ver con el mantenimiento locativo de paredes, de techos, de estructuras. Y eso conduce necesariamente a la identificación de este tipo de peligro. Tenemos también biomecánico por manipulación manual de cargas, mientras que desde el punto de vista de higiene industrial tenemos biomecánico por posturas prolongadas y posturas sedentes. Entonces, este es otro de los peligros que tenemos que evaluarlo, tanto desde el accidente de trabajo como desde la enfermedad laboral. Usualmente, en las empresas del sector manufactura se controla este peligro de manipulación el riesgo, perdón. Se controla el riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas, implementando ayudas mecánicas. Pero entonces bajamos el nivel de riesgo del biomecánico, pero subimos el nivel de riesgo en peligros mecánicos. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso y valorarlo. Tenemos tareas críticas, trabajo en caliente, soldadura, pulido. ¿Y en dónde? Pues en las actividades de mantenimiento. No podemos olvidar las actividades de mantenimiento. Es una de las actividades que tiene mayor peso en el sector manufactura. Seguridad vial y público, como les decía, seguridad vial en las empresas del sector manufactura que se manejan en maquinaria amarilla. Estamos hablando de ayudas mecánicas para manipulación de mercancías, como son los montacargas. Montacargas tenemos de varios tipos. Tenemos montacargas con gas natural. Ahí tenemos los cilindros de gas. Entonces, cuando hablamos de montacargas, estamos hablando de seguridad vial por montacargas, pero también estamos hablando de tecnológico de incendio de explosión por esos cilindros de gas que son la base de nuestros montacargas. Y tenemos público, como les decía, para nuestro personal comercial del sector manufactura. Mientras que cuando hablamos de higiene industrial estamos hablando de enfermedad laboral, psicosocial, biomecánico, físico-ruido, físico-iluminación, físico-vibración y, como les decía, químico, inhalación y vía aérea. Entonces, si miramos la proporción de peligros desde seguridad industrial a higiene industrial, tiene un mayor peso, un peso mucho más grande, el componente de accidentalidad que el componente de enfermedad laboral. En sector manufactura, ¿qué evento se encuentra? Enfermedad laboral por biomecánico. Entonces, sobre todo en ciertos sectores, hablemos del sector de confección, enfermedades de hombro doloroso, enfermedad por túnel por codo,
es manguito rotador, es de hombro, epicondilitis, que es codo o codo de tenista, y túnel del carpo o tenosinovitis de Krevine, que es de manos, precisamente pues por todo el compromiso que tiene en su miembro superior. El miembro inferior no es tan presente o no se han identificado, la estadística es baja en enfermedades laborales. Físico ruido tiene una historia de la enfermedad muy larga. Entonces, muchas veces se subregistra lo que es el tema de peligro físico-ruido. Físico-iluminación también puede ser desencadenante de accidente de trabajo. Entonces, démonos cuenta que nuestros programas, nuestro sistema de gestión va enfocado prioritariamente hacia el control del riesgo por peligros de seguridad industrial para el control de accidentalidad. En ese orden de ideas, pues tenemos que decir, bueno, y ¿cuál es? Y es la primera pregunta que hacíamos. ¿Cómo evidencio que le estoy dando cumplimiento a los estándares mínimos del sistema de gestión? Sin importar el tipo de empresa, ya sea menos de 10 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores o más de 50 trabajadores. Estándares mínimos tiene dos requisitos base. El requisito de identificación de peligros y el requisito de implementación de medidas de control. Y para eso, entonces, y también nos pide un plan de trabajo anual. Ese plan de trabajo anual tiene que evidenciar los recursos y la gestión del sistema de gestión, que es donde más varía los estándares mínimos. Estándares mínimos de recursos y gestión del sistema de gestión para empresas de menos de 10 trabajadores y empresas de 11 a 50 trabajadores no es tan grande. En donde se evidencia esta clasificación de recursos y gestión, es en las empresas de más de 50 trabajadores. Pero, como les decía, en todas tiene que evidenciarse un plan de trabajo anual. En ese plan de trabajo anual, pues las actividades que priman son las del hacer, que son las que tienen un mayor porcentaje o un mayor peso en el sistema de gestión en lo que es la calificación de los estándares. Si nos vamos a la 0312, el porcentaje de actual, que son planes de mejora, tiene un peso del 10%. El de verificar tiene un peso, si no estoy mal, también entre el 5 y el 10%, pero los dos principales son el del hacer y el del planear. Entonces, el plan de trabajo anual tiene también los indicadores y auditoría interna. Pues cuando hablamos de auditoría interna, estamos hablando específicamente, auditoría interna es un requisito específico para empresas de más de 50 trabajadores. Y planes de acción y rendición de cuentas. Entonces, démonos cuenta que cuando construimos nuestro plan de trabajo anual, lo debemos construir sobre la estructura de la 0312 del 2019 para que en solo este requisito, en solo ese estándar, podamos evidenciar que estamos involucrando las actividades del planear, del hacer, del verificar y del actuar. Que esa era nuestra primera pregunta. Entonces, es ahí donde empiezo a decir sí estoy haciendo bien la tarea o no estoy haciendo bien la tarea. Y entonces nos vamos en ese orden de ideas de cuando estamos trabajando en el hacer, ¿sí? Que es sobre la prevención de accidentalidad. Tenemos que establecer como herramienta los indicadores de gestión. ¿Qué es lo que me dice la norma? La norma me dice que los indicadores de gestión deben ser de estructura, proceso y resultado. Pero de resultado, normativamente hablando, tenemos 6 indicadores. Si les sigo un poquito más.
Tenemos el indicador de ausentismo por causa médica, que involucra origen laboral o que integra origen laboral y origen común. Tenemos el indicador de accidentalidad frecuencia, accidentalidad severidad, accidentalidad proporción de accidentes mortales. Tenemos incidencia y prevalencia. ¿Sí? Entonces, estos son de resultado. Si queremos poner otro indicador de resultado o diseñar otro indicador de resultado, ¿podemos hacerlo? Claro que sí. La norma no establece un mínimo ni un máximo. Entonces, ahí es donde empezamos a ver el comportamiento de muchas empresas y de muchos programas. Que el programa de alturas tiene indicadores, que el programa de mecánico tiene indicadores, que el programa de mecánico tiene indicadores. Pero, ¿cómo integramos esos indicadores al indicador de gestión macro, que es el de resultado? Es ahí donde empezamos a darnos cuenta que tenemos unos indicadores, por un lado, que nos permiten evidenciar el programa, pero ¿dónde está el impacto? ¿Sí? Porque es que las actividades del sistema de gestión deben ir enfocadas al impacto en la población trabajadora. ¿Para qué? Para la reducción del riesgo. Entonces, el cumplimiento del plan de trabajo es un indicador de proceso. Pero ¿cuál sería mi indicador de estructura? Pues mi indicador de estructura va a ser el mismo cumplimiento de estándares mínimos, porque estándares mínimos trae toda la estructura del sistema de gestión. ¿Para qué me invento lo que ya está inventado? Entonces, uno de mis indicadores de estructura puede ser cumplimiento de estándares mínimos. Dentro de mis indicadores de proceso tengo incumplimiento del plan de trabajo, tengo cumplimiento de capacitaciones, es decir, cómo estoy evidenciando que estoy cumpliendo lo que me propuse cumplir. Estamos hablando de eficiencia, pero también tenemos que hablar de efectividad, que es la eficiencia, que es la efectividad, la eficiencia por eficacia. Entonces, yo puedo cumplir con lo que me propuse, pero entonces esa eficacia, estamos hablando que es el impacto. ¿Qué impacto me genera lo que estoy haciendo? Muchas veces, sobre todo en el tema de capacitaciones, evaluamos la capacitación. ¿El trabajador entendió o no entendió? Pero ¿hasta qué punto evaluamos el cambio de comportamiento? La cultura de seguridad, la cultura de autocuidado. Entonces, aquí estamos mirando capacitaciones, eficacia, cumplimiento y cobertura. La eficacia solamente nos vamos a quedar en el trabajador entendió o no entendió en la capacitación, o debemos ir más allá. Y debemos integrar otra de las herramientas de los estándares mínimos, que son las inspecciones. En las inspecciones de seguridad deberíamos involucrar entonces los actos inseguros como una herramienta de medición de las capacitaciones y cómo lo hacemos. Y nos vamos finalmente a resultados. Entonces, en resultados tenemos accidentalidad, tenemos frecuencia y severidad de esa accidentalidad, tenemos incapacidad, origen común, origen laboral, y tenemos enfermedad laboral, incidencia y prevalencia. Entonces nos va a decir cuáles son nuestros indicadores de gestión. Y los debemos tener así, en un tablero de control o en un dashboard. ¿Por qué? Porque nos permite tener el cuadro completo. Si tenemos los indicadores representados de forma individual, ¿cómo miramos si realmente las actividades desde el hacer que me propuse en el plan de trabajo anual sí están dando resultado? Otro indicador que podemos desarrollar es el que está asociado a la reducción del riesgo, que lo vimos en un seminario anterior. Las medidas de control propuestas se implementaron. Esa implementación generó impacto. ¿Cómo determino la generación de impacto? Pues primero, por la disminución de la estadística de accidentes
Y segundo, por esa reducción del riesgo que hablamos en un seminario anterior, que nos permite tener una relación costo-beneficio. ¿Cuánto me costó la medida y en cuánto me generó una cultura de seguridad y o una disminución de accidentalidad o de prevalencia en enfermedad laboral? Ese es simplemente, no tan simple, lo que debemos establecer desde el punto de vista económico, porque es que el indicador, el indicador cuando mide impacto, cuando mide eficacia, cuando mide eficiencia, que es la eficacia por la eficiencia, es la efectividad, nos permite establecer esa relación costo-beneficio. ¿Cuánto me costó? Eso, ¿dónde lo determinamos? En el plan de adquisiciones. ¿Y eso en dónde está? En los recursos, que los mirábamos aquí atrás. En los recursos, que eso es parte del planear. Ese es el costo y el beneficio, pues en precisamente la disminución de la accidentalidad, la disminución de la frecuencia y la severidad. Y cuando tenemos una relación costo-beneficio de 1 o menor a 1, podemos decir que nuestro sistema de gestión tiene efectividad y tiene impacto. ¿Y cuáles son las estrategias que debemos establecer para el seguimiento? Pues entonces aquí tenemos los componentes. Planear, hacer, verificar, actuar. Entonces permítanme, voy a escribir sobre esta diapositiva para que lo veamos todos más claro. Entonces, cuando hablamos del planear, hablamos de nuestro estándar principal, que es el plan de trabajo anual. Ese plan de trabajo anual, pues, involucra no solamente la actualización de la política, la actualización de los objetivos, las actividades del hacer, las actividades del verificar, el seguimiento de indicadores y también los planes de acción. Entonces, este es nuestro insumo principal para poder decir, sí, estamos cumpliendo con los estándares mínimos desde el punto de vista de su implementación. Y en ese plan de trabajo miramos el hacer. Entonces, en el hacer establecemos actualizamos nuestra identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos ocupacionales. Recordemos que esta actualización tiene 3 criterios. ¿Cuáles son esos 3 criterios? Primero, que sea anual. Segundo, por cambios de proceso. Y tercero, por accidente de trabajo mortal. Si hay un accidente de trabajo mortal, hicimos algo mal. Hicimos algo mal, ¿por qué? Porque nuestras medidas de control no están siendo efectivas. Y a partir de esa actualización que hacemos, entonces es que enfocamos nuestras medidas de control para peligros higiénicos, para peligros de seguridad, como les dije al comienzo de nuestro seminario, es el que mayor peso tiene en sector manufactura, pero no podemos olvidar tampoco lo higiénico y pues por supuesto tampoco el plan de emergencias. Esto que estamos haciendo lo evidenciamos a su vez en el diseño de nuestros indicadores de gestión. Y estos indicadores de gestión se evidencian en el avance de las medidas de control. Entonces, indicador de proceso que les mencionaba. El indicador de proceso que les mencionaba
podemos basarlo en ¿qué? En la reducción del riesgo. Entonces es el riesgo residual promedio sobre el riesgo inicial valorado. Entonces, démonos cuenta que como indicador de proceso, ¿en dónde se fundamenta? Se fundamenta en precisamente esta matriz de peligros. Cada vez que, tenemos nuestra matriz de peligros, como la construimos, como lo miramos en uno de los seminarios anteriores. Proponemos la medida de control. A medida que vamos implementando las medidas de control, vamos valorando nuevamente el riesgo para determinar el riesgo residual. A final del año, podemos determinar el riesgo residual promedio o la sumatoria de riesgo residual, como quieran hacerlo, y compararlo con el riesgo inicial valorado. Esto que es un indicador de proporción, nos puede decir, venga, lo bajamos en un 10%, en un 20%, en un 30%. ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? Pues además, ¿por qué? Porque en esta forma estamos determinando nuestro impacto en la generación de medidas de control. Y finalmente, en el actuar vamos a tener los planes de acción que se derivan de las investigaciones de accidente de trabajo y también de la auditoría interna para las empresas que tienen más de 50 trabajadores, que es uno de los requisitos de los estándares mínimos. Entonces, démonos cuenta cómo a partir de este plan de trabajo anual, ¿no? ¿Me perdieron? Wilmer. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor, te estamos escuchando. Ok, entonces, miremos cómo a partir de nuestro plan de trabajo anual estamos manejando y estamos evidenciando que estamos cumpliendo, no solamente, porque es que ese es el otro aspecto, que nos quedamos solamente con cumplir los requisitos, pero ¿y qué le queda al trabajador? Realmente ¿cómo estamos impactando esa cultura de seguridad? Y es aquí donde en el hacer, como les decía, también tenemos que involucrar de manera importante las inspecciones de seguridad, en el cual debemos también no solamente identificar las condiciones inseguras, sino los actos inseguros. Porque evidenciando los actos inseguros podemos establecer la efectividad de las capacitaciones y no solamente quedarnos con el resultado de la evaluación teórica que hicimos al momento de hacer la capacitación. Entonces, de esta forma, vemos que el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? No es tan cíclico como nos lo han enseñado siempre, sino que tiene un centro, que es el planear, y el hacer, verificar, actuar, se interrelacionan entre sí a partir precisamente de este plan de trabajo anual, que es el que nos da nuestro punto de nuestra evidencia, nuestra principal evidencia de cumplimiento de estándares mínimos. Entonces, pues espero que esto les haya ayudado un poquito
para poder hacer la planeación correspondiente y tener una herramienta para verificar que sí estamos cumpliendo los estándares mínimos de acuerdo al número de trabajadores de nuestra empresa. Pues no siendo más, volvemos a hacer nuestro sondeo de preguntas para ver cómo nos fue. Vamos a resolver algunas preguntas de nuestros asistentes, permítanme un segundo. Me hace aquí, nos hace una pregunta. Buenos días, si la empresa no cuenta con auditor interno, ¿se puede capacitar a un trabajador? Liliana, a ver, te cuento. La norma en la resolución 0312 nos dice que debe haber una auditoría interna. La ISO 45001 nos habla de los requisitos del auditor interno. No confundamos el auditor externo con el interno. Un auditor interno es un trabajador de la empresa que se capacite en el objeto de la auditoría. Entonces, cuando estamos hablando de una auditoría interna, efectivamente, sí, la respuesta es sí. El auditor interno debe tener como mínimo curso de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si podemos darle una mayor formación en seguridad y salud en el trabajo para que sepa qué está mirando y cómo lo está mirando, mucho mejor. Pero sobre todo, debe ser independiente y objetivo, porque las auditorías parten de la objetividad. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es que se determine a partir de la evidencia. ¿Cuáles son las evidencias? Los registros gráficos, los formatos, todo lo que hacemos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa persona que tiene que ser autónoma, independiente y objetiva, la podemos formar en auditoría interna. No solamente debemos formar en seguridad y salud en el trabajo, sino que debemos formarla también en auditoría interna, conocimiento de los procesos de auditoría interna, la ISO 19011, para poder garantizar la ejecución de la auditoría interna como un estándar mínimo obligatorio que establece la 0312 del 2019. Entonces, espero haber resuelto tu pregunta, Liliana. Ok, no tenemos más preguntas. Desde Yopal, María, muy buenos días. Saludos desde Cali, Valle del Cauca. Buenos días a Jaime. Buenos días desde Ciudad de Caucainía. Y desde Viltarma, Jennifer, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muchísimas gracias a todos por estar presente y por acompañarnos en el desarrollo de estos seminarios. No hay más preguntas. Wilmer, vamos a nuestro sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero Sanabria. Vamos entonces con nuestro sondeo final. Pasaremos a nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta. El estándar mínimo que permite evidenciar el cumplimiento de los demás estándares mínimos es A. La política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. B. El plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. C. Los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. D. La auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. La política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 5%. B. El plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 36%. C. Los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 24%. D. La auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 35% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. La pregunta, la respuesta es la B, plan de trabajo anual. Como les decía, el plan de trabajo anual permite evidenciar que estamos integrando todos los estándares mínimos, el cumplimiento de todos los estándares mínimos
a través de los que proyectamos desarrollar a lo largo del año. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son un instrumento que permite determinar a. El cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. B. El comportamiento de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la empresa. C. El logro de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. D. Todas las anteriores. Mientras responden nuestros participantes, les pedimos si desean realizar alguna pregunta o inquietud, pueden hacerlo por medio de nuestro chat de preguntas sobre la temática que vimos el día de hoy. Con gusto nuestro experto les dará respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. El cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 6% de respuesta. B. El comportamiento del accidente de trabajo y enfermedad laboral en la empresa, un 2%. C. El logro de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 5%. D. Todas las anteriores, un 87% de respuesta, ingeniero. Efectivamente, la respuesta es la D. Como les mostré en esta diapositiva, los indicadores de gestión me permiten evidenciar el cumplimiento del plan anual de trabajo, las estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral. A la par de ello, pues vamos evaluando el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Entonces, la respuesta es todas las anteriores. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. El estándar mínimo que sirve de base para determinar las actividades del hacer del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es A. La política de seguridad y salud en el trabajo. B. La rendición de cuentas. C. Los indicadores de proceso. D. La identificación de peligros. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. La política de seguridad y salud en el trabajo, un 7%. B. La rendición de cuentas, un 4%. C. Los indicadores de proceso, un 15%. D. La identificación de peligros, un 74% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Nos fue súper bien, efectivamente. El punto de partida del hacer es la gestión de peligros y riesgos, la identificación de peligros, que es lo que le da el contexto a la empresa en el hacer como componente fundamental del plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ingeniero Sanabria, vamos finalizando nuestra acción educativa ya que no tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes. No sin antes agradecerte por habernos acompañado en el evento web de hoy. Te deseamos un excelente día y nos veremos en la próxima oportunidad. Wilmer, muchísimas gracias y muchas gracias a nuestros asistentes del día de hoy. Gracias, ingeniero. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos.
A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.